Nos criamos y quedamos 10. María, te tenemos pobre pena. María. 10. Pobre María, el tipo va a María. durar como 6. No, Pobre yo María. quiero que ustedes vean a mamá. Usted tiene que sentarse a conversar con mamá. qué bueno. Una mente lúcida 100% que También te va a recuerda tener que aguantar eso, María. todos los Oh. acontecimientos vividos durante sus 85 años. Fuerte, firme. Tiene su bastón, pero una mujer firme. No Qué tiene bueno. enfermedades, nada de esas cuestiones. Mamá está nueva. Doña, Felicidades, el locro que usted nos prometió el domingo, Pedro todavía no quiere eso. Bueno, felicidades. Gracias. Felicitamos también a Nanfi Rodríguez, está por acá con nosotros, abogado de los tribunales de la República, un jurista, jurisconsulto. Yo siempre me quejo cuando veo abogados de verdad que aquí en los periódicos a cualquier macalacachifa le dicen jurista. Le corresponde No, también no el llegan título, no llegan a la condición de le abogado. corresponde dicen, también el título de escritor, ¿no? y escritor también, Escritor. a Acaba eso de es importante. Este es tu segundo textos, libro. Una Y excelente abogado con propuesta. profesionalidad. Deseo, sí. Nanfi Rodríguez, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Buenas tardes. Yo aquí en el Sol de la Tarde estoy como en casa, porque Qué tengo bueno, muchos qué amigos con los que Así comparto causa. Qué bueno. Así que Y nosotros distinguidos con su presencia, compañero. espero que estén disfrutando, o por lo menos que lo tengan a mano, el libro de protección constitucional del consumidor y del usuario, que pusimos en circulación el pasado jueves, en un acto muy concurrido, y que yo he dicho que se trata de la reivindicación del Estado social, de los derechos económicos y sociales que proclama la Constitución de la República. Sí, pero del 2010 hasta hoy es muy poco lo que tú has visto en el desarrollo pleno de ese ejercicio de derecho que tenemos los ciudadanos dominicanos. Hay una ausencia Bueno, de ese cultura, de orientación. Tu proyección de aquí en adelante, ¿cómo va a cuajar esto? Mira, la reforma constitucional del año 2010 es un hito, es un salto cualitativo que se da del viejo Estado de Derecho que se heredó de la Revolución Francesa al Estado social. El Estado social es un modelo de Estado que surgió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que pone en el centro del pensamiento del ser humano ya no la cuestión de los pesos y contrapesos de los poderes públicos, sino los derechos de la persona. Y muy especialmente es un Estado prestacional, porque en el Estado social nace la segunda generación de derechos económicos y sociales, que tienen que ver con que la gente tenga educación de calidad, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna. Eso es lo que significa el tema del Estado social. A mis estudiantes de la universidad yo siempre les digo que esa cláusula de Estado social es lo fundamental del constitucionalismo del 2010, que todo aquello de Estado democrático, todo aquello de Estado de derecho, Social y de derecho. esas dos cláusulas ya están superadas, que el gran desafío de la sociedad dominicana es llegar al Estado social. Es decir, hoy la democracia no es solamente derecho a votar. Y no fue una ilusión no fue una ilusión de Leonel hacer el planteamiento de ese nivel, porque es un planteamiento de Leonel Fernández. El Estado social de derecho. Sí, el claro. Estado social Una visión de Leonel. es un Yo proceso estaba de ahí. construcción del constitucionalismo latinoamericano, que ya expresamente lo han proclamado las constituciones de Colombia en 1991, la constitución de Ecuador en el 2008, la constitución de Bolivia en el 2009 y la constitución dominicana en el 2010. Pero, Nanfi, ¿qué pasa con nuestros políticos, con nuestros hombres públicos, incluidos abogados, que no tienen esa apreciación de la dimensión de la Constitución dominicana? Escucho a Milton Rey Guevara que habla con un, digamos, el término no es exacto, pero él quisiera como amarla, la Constitución. Él habla desde antes de la Constitución. Y él insiste. Desde antes de la, y del que hay 2010. que educar, y en estos días regaló la Constitución para Infantil. estudiantes, y insiste, hay que enseñarla, busca hacer un acuerdo para enseñarla. Escucho a personas, a políticos a veces, haciendo la reducción de la Constitución del 10 al cambio, a la habilitación política. Dicen, fulano hizo esto, bueno, fulano aquel la cambió. Pero no escucho, a muy pocas personas, a pocos abogados y a pocos políticos, hablando en esa dimensión, haciendo ese trabajo de crear
esa conciencia, porque incluso por el tema del artículo 37, el artículo Pelegrín. Derecho a la vida. No, Pelegrín, no, el derecho a la vida. No sean así. No, el artículo Pelegrín. Esto mata muchachitos. He escuchado personas que la descalifican toda y hablan de una constitución dieciochesca. Hay gente que la descalifica y dice, volvimos atrás, la de Balaguer del 66 era más avanzada, por un solo aspecto. Entonces, como surgió en un contexto de lucha política también, hay gente que la tira al cesto y esos elementos, que incluso hay personas de esos sectores que, abrazado a esa parte de la Constitución, es que pueden reclamar la sanción social a situaciones que pasan por el tamiz legal y que se frenan porque no tienen la sanción social como establece la Constitución, precisamente por este Estado social y derecho. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en ese sentido? Mira, Milton Ray Guevara es un presidente de lujo del Tribunal Constitucional. Es un hombre con una cultura constitucional muy acendrada, que abrevó en las fuentes del constitucionalismo francés. No ahora. Éramos muchachos nosotros, cuando el doctor Ray Guevara, que conserva muy buena salud y muy buen aspecto, pero éramos muchachos cuando el doctor Ray Guevara, él fue embajador en Francia, creo que en el gobierno del presidente Guzmán. Entonces, nosotros nos gastamos... Eso sonaba raro cuando Milton Ray hablaba de eso. De derecho constitucional. Yo tengo todavía muchas de sus exposiciones grabadas y escritas, archivadas, porque eran joyas. Y fue de las personas, de los políticos, que pasó por el ejercicio de la actividad política con una conciencia plena de el tipo de Estado en que se estaba viviendo. Él fue incluso de los comisionados para redactar la Constitución de la República. Claro. Él me regaló un libro de artículos en que el preámbulo de la Constitución, él narra la historia del preámbulo de la Constitución entre los redactores de la reforma. Y entonces él narra cómo él propuso un preámbulo y cuando se llegó a la comisión de redacción, le dijeron los demás comisionados que no, que era muy poetizado. Sí. Entonces él narra cómo cómo él se fue a su casa y en el balcón de su casa le leyó el preámbulo a su hija como un poema. Un paréntesis ahí. Ese preámbulo es histórico, el actual. ¿Cuál fue aquella alusión que hizo Leonel Fernández a Cristóbal Rodríguez precisamente por el preámbulo? Que ahora no recuerdo el contexto. Sí, que en la tesis del doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, creo que la había presentado en UNIBE, hacía un enfoque en el sentido de que la Constitución Dominicana era una Constitución que entraba inmediatamente en la parte normativa, nunca tuvo preámbulo, sin erigir un preámbulo como una especie de principio general de la Constitución. Y hacer un preámbulo después de una Constitución tan vieja es una cuestión hay que tener muy bien amueblada la cabeza para tú decir afinado. El preámbulo, ¿por qué nace esta república 170 años después? Muy afinado. Pero bueno, pero bien. Pero escúchame, Nafi, porque mira, es una tarea que escúchame, Cristian, Milton Ray como que se ha quedado solo o de los muy pocos que abogan pero escúchame, Cristian, porque se conozca la Constitución. Muy poca gente, y yo los invito a ustedes, compañeros, a que lean ese preámbulo de la Constitución. Yo lo leí por el pleito de la discusión constitucional. Tú fuiste legislador. Claro. Inclusive, yo atrevidamente, en un acto que mereció ya finalmente una ruptura con Valentín, porque el día que se discutía el preámbulo estaba presidiendo la Asamblea Valentín. Y en ese momento estaba en el más alto nivel, el nivel de chantaje de los reformistas que querían que hubiese un reparto para aprobar la Constitución. Y en esa primera discusión, del preámbulo, ustedes saben que el preámbulo se rechazó. En la primera pues sí, se rechazó. Busquen la historia de esa discusión. Y yo propongo un preámbulo. Tú también propusiste un preámbulo. Yo propuse un preámbulo que no es mío. Y te rechazaron. No, a mí me insultó Valentín, porque yo presenté un preámbulo. Me insultó, bueno, que no hemos superado eso. Pero es un preámbulo que preparó UTESA,
la Universidad Tecnológica de Santiago, y lo llevó al hemiciclo y lo presentó como propuesta de preámbulo. Cuando los reformistas tumban ¿Y tú la cogiste? el preámbulo, yo me paro y hago una redacción, que es un preámbulo. Yo lo tengo grabado, histórico aquello. Y entonces tuve que estudiar a partir de aquel escenario, si no, todo el mundo aprobaba el preámbulo sin saber lo que era. Porque es así la cosa. Pedro, para que ustedes, y entonces yo entendí la importancia de ese preámbulo. Él no escupa el micrófono. Mira, A veces sí, compañero. Ingeniero constitucionalista. No me ofenda tampoco, no acepto esa vaina. Las Ese era un grupo de actas- lambones que tenía, ese era un grupo de lambones que tenía Leonel. Las Él es las dos actas cosas. de la Asamblea Diferente. Constitucional son muy interesantes. Mi amigo. Sí, el Porque espíritu del legislador. En esas actas, por ejemplo, reposa la intervención de Reinaldo Pared Pérez proponiendo el transitorio 20º de la Constitución. El transitorio 20º. Sí, eso- Este que se está debatiendo en el ahora. 10. Eso es El que le dice al señor que no puede No, ir. en el 15. No, En el 15. en el 15. Cuando estaba En en el los 15, debates. quien propone el transitorio 20º que prohíbe la reelección La única- a Danilo Medina el único candado que le permitieron a Leonel. es Reinaldo Pared Pérez, que es la expresión en la Asamblea Revisora de la Constitución de la República del sector de Danilo Medina. Eso está en las actas. Pero Reinaldo jugó rol importante Peligroso, en la ¿verdad? anterior y en fin, esta. desde el punto de vista, aquí siempre que llegan estos periodos que un presidente en ejercicio tiene el impedimento constitucional, aparecen un sinnúmero de juristas, gente que se hace constitucionalista de la noche a la mañana y plantean escenarios y posibilidades que uno se queda como pasmado y uno dice, pero ¿de dónde diablos que sacan semejante teoría? Para Lanfín Rodríguez, que es un profesor de Derecho Constitucional ya demostrado, con la Constitución actual, ¿puede o no puede presentarse el presidente Danilo Medina? Está claro que no puede, porque no hay partes superfluas o que carezcan de sentido en la Constitución. Es decir, el transitorio 20º de la Atención, Constitución Julio Curi. tiene carácter normativo. Todo este tema, todo este debate, no es más que un ejercicio risible, ridículo, Eso decía yo. Sopla. de algunos, bizantino. de algunos que, como bien tú dices, se enganchan tempranamente tardíamente al tema de la Constitución. Pero yo diría sobre eso, porque es una cuestión de cultura jurídica, como decía Gaetano Mosca. Es decir, ese conjunto de prácticas que en un sistema político van a determinar el accionar de los actores políticos, se llama cultura política. Eso que tú dices, de que aquí cada vez que viene una elección, hay un grupo de cantos de sirena, hablando de la reelección y de la necesidad de la reelección, eso es puro trujillismo. Puro trujillismo. Y yo lo único que pudiera decirle a quien ejerce el poder, en este caso que es el presidente de la República, que no se deje distraer por cantos de sirena. Esos seres mitológicos, mitad ser humano, mitad pez, capaz de nadar en aguas dulces y en aguas saladas, que en el medio del viaje, pues entonan cantos dulces, cantos amorosos para embaucar a los capitanes y conducirlos a aguas procelosas y hacerlos naufragar sus barcos. Que como Ulises, Oye, que Se lo como recomienda a los Ulises, marinos para- Ulises. que como Ulises, el presidente Medina, se aferre al timón de su navío y atienda a su gobierno para terminar bien. Que no se deje confundir por esos cantos de sirena, que al fin y al cabo lo único que van a hacer es llevar a una situación institucional indeseada al país y no permitir que él afine la partitura de su orquesta para terminar bien, para terminar, recoger sus últimos 2 años, porque la consecuencia de hacerle caso a esos cantos de sirena hoy día va a hacer que el presidente erosione su base de sustentación partidaria y su base de sustentación social en sentido general Y hasta su legado. y su legado, obviamente. Esos inventos son peligrosos. Son muy peligrosos. Nanfi, yo me quedaría Ya, Ulises, exactamente ahí cuando porque le dijo a lo Helena de aprecio Troya que no se así monte en y su lo entiendo navío. así, incluso a veces con mis compañeros aquí he dicho que eso es una distracción y eso es perder el tiempo. Pero pese a eso, porque Ángel temprano hacía referencia a un planteamiento
un poco de laboratorio que hay por ahí, me gustaría que lo conteste, de que Danilo iría a inscribir su candidatura, se la rechazan, entonces sí, en ese contexto hay que decidir si le violan un derecho o no. Te lo pregunto por cerrar la discusión, pero también no entiendo que es algo que no merece la pena. No, pero a pesar de lo risible que son los argumentos respecto a la posibilidad de un amparo constitucional por violación de un derecho fundamental, que es el derecho a la reelección, no es el derecho a elegir, es el derecho a la reelección. Vale la pena, yo pienso, en términos de lo que es una pedagogía ciudadana, explicar el asunto, no porque eso tenga ningún fundamento, ni ninguna posibilidad, sino por el hecho de que estos son procesos de construcción justamente del Estado constitucional, ir empoderando al ciudadano de los argumentos y de las explicaciones necesarias. El presupuesto básico para receptar un amparo constitucional es que se viola un derecho fundamental. La reelección no es un derecho fundamental. La reelección, los límites de la reelección corresponden al ámbito de los derechos de participación. Y lo que ha dicho la Comisión de Venecia, la Comisión Europea para la Democracia, que está compuesta por los constitucionalistas más importantes del mundo, que hicieron las constituciones de Europa del Este cuando cayó el muro de Berlín, es que la reelección no es un derecho fundamental, que muy por el contrario, los límites a la reelección son límites de temporalidad al ejercicio del poder, que se hacen necesarios en estos países latinoamericanos para garantizar el principio fundamental del sistema republicano de alternancia, de la alternabilidad en el poder, y que se hacen necesarios esos límites también para evitar el uso y abuso de los recursos públicos. Entonces, decir que limitar la reelección se está limitando un derecho fundamental, porque el presidente Fernández, el presidente Mejía y el presidente Medina son iguales, es verdaderamente un sofisma, en el sentido, es un razonamiento engañoso. Se parece a la teoría del muchachito que había que comprar el carro porque el amiguito lo tenía. No son iguales, porque la única persona que ejerce la presidencia de la República es el presidente en ejercicio. Sí, claro. Y la única persona que puede optar por la reelección es el presidente de la República. Es decir, ese es un razonamiento engañoso que busca, como tú bien has dicho, crear un circo mediático alrededor de esta situación. Para muchos profesionales del derecho, la reelección es un buen negocio. Pero yo lo hemos planteado, Cristian. Es el mejor, puede ser un caso más. Porque más que juristas son relacionistas públicos. Danfi. A Balaguer se le atribuye haber declarado en algún momento que la Constitución era un pedazo de papel, y evidentemente él ayudó a que se interpretara de ese modo. Pero uno se pregunta, en función de lo que pasa ahora mismo con el texto fundamental que rige la vida del país, que es nuestra Constitución, 2010 y 2015, evidentemente, porque la base de la actual Constitución fue lo que se aprobó en el 2010. Lo otro fue una ligera reforma para resolver al modelo de presidencialismo, para resolver precisamente una aspiración coyuntural de una persona en particular, que era el presidente de la República en aquel momento. Pero volviendo a lo que significa la Constitución y la gravitación que ejerce en la vida nacional la Constitución de la República, yo quisiera justamente presentarte unos párrafos del artículo 10 de la Constitución de la República para preguntarte a ti si todavía no se puede decir que la Constitución sigue siendo un pedazo de papel. Dice el artículo 10 sobre el régimen fronterizo: se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. En consecuencias, 1. Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos. 2. El régimen
de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas. Pero sobre todo, el punto 1 de ese artículo 10 de la Constitución Dominicana sobre régimen fronterizo. Cuando uno observa lo que está pasando en la frontera, siente uno que haya ejercido alguna gravitación efectiva el mandato, el espíritu y la letra de ese artículo 10 de la Constitución de la República. Dos cosas te quiero responder respecto de esa interesante pregunta que ha formulado Luis José. La primera es respecto de la frase del presidente Balaguer, que en la política dominicana hay muchas frases que son del pensamiento universal, pero que han sido patentizadas por dominicanos célebres. Por ejemplo, don Rafael Herrera Cabral siempre patentizó aquella frase de que todos tenemos nuestro corrupto preferido, pero la frase no de don Rafael. Y esta frase del presidente Balaguer, realmente él dijo que en República Dominicana, eso fue en 1966, en un discurso, que en República Dominicana por mucho tiempo nuestras constituciones serán pedazos de papel, porque sobre ellas se sobrepondrá la voluntad de los hombres fuertes. Y el presidente Balaguer citaba una frase, o construyó una frase, de un constitucionalista alemán llamado Ferdinand Lassalle, que fue todo un personaje. Fue un personaje que tuvo una relación con Marx y con Engels. Hay intercambios epistolares, que trabajó mucho en la construcción del movimiento obrero alemán y que murió de manera extraña en un duelo por las heridas que recibió, un duelo por amor, por el amor de una mujer. Murió por las heridas que recibió. Lassalle nació en el 1825, y murió en 1964-65, sí, jovencito. En el otoño 1800, en el otoño de 1862, 2 o 3 años antes de su muerte, él pronunció una conferencia en Berlín, que entonces era parte de Prusia. Una conferencia cuyos ecos aún se escuchan en el constitucionalismo moderno, llamada ¿Qué es una constitución? Lo que él enfoca en esa conferencia, que luego se hizo un pequeño libro, él se hace una pregunta en el sentido de cuáles son los factores reales de poder que determinan la Constitución. Y él desarrolla la doctrina, la teoría, en el sentido de que esos factores son los grupos fácticos del poder. Es decir, los grupos de poder, el sector empresarial, las iglesias, los partidos políticos, los movimientos la sociedad sindicales, civil, los movimientos sindicales, etcétera. Que si esos factores no se expresan en una constitución, la constitución es letra trazada en papel. Entonces de ahí viene la frase del presidente Balaguer de la constitución como pedazo de papel, como una especie de desideratum que no tiene una expresión normativa. Exacto. Ese tema del régimen fronterizo es de las grandes falencias de los partidos democráticos que han gobernado, que van a generar esas contradicciones históricas que hay en el constitucionalismo y en la historia política dominicana, en el sentido de que el único régimen que ha trazado una política fronteriza ha sido el régimen de Trujillo. Después los partidos que han gobernado en democracia. Que lo ha trazado y lo ha aplicado. Claro, que trazó, aplicó, diseñó con cuestiones muy concretas. Desarrollo fronterizo, por ejemplo. Con muertes. Todo el tema, sí, claro. Aquí está en el papel. Sobre todo después de la matanza de 37, se va a dar todo ese proceso de resectar inmigrantes árabes, inmigrantes españoles y de otras nacionalidades. Y hasta chinos. Y a darle acogida con situaciones preferenciales en la frontera de la República. Por eso que los lamas son neiberos. Hay muchos varoneros árabes. Ese es el tema. Yo conocí recientemente a un anciano de más de 100 años establecido en Mencía, en la línea fronteriza Pedernales con Haití. ¿Era qué nacionalidad? Chino. Es decir, hubo una política. Y todavía los familiares están ahí.
haciendo agricultura. Hubo una política realmente migratoria. Leonel refiere hoy en su libro Los Mártires, los árabes. Sí, el aporte de los árabes en América Latina. Sí, todo un tema. Pero no ha habido política migratoria. Nuestro amigo Pelegrín siempre se queja amargamente de esa situación. Yo recuerdo que Pelegrín, por aquellos, los años 90, principios de los 90, nos juntábamos en la Casa de la Anunciación. Ahí había un estudio de televisión, no sé si está ahí todavía. Sí, ahí se grababa yo. Y en algún momento me correspondió ir a otro debate televisivo, cuando uno tenía, todavía cuando uno vivía los días felices e indocumentados de la juventud. En los albores de la juventud rebelde. Sobre violaciones. Yo en ocasiones refiero violaciones cometidas por los presidentes Fernández y Medina con relación a los ministros. Ministro de Defensa, por ejemplo. Sí. Hay una parte de la Constitución, no recuerdo el artículo, que dice que el presidente ejerce a través de los ministerios y que habrá ministros con derechos políticos. Y el ministro de Defensa no tiene derechos políticos cuando es militar. Así es. Entonces Fernández, aunque proclamó la Constitución, dejó militares y Danilo Medina ha seguido con esa tradición violatoria de la Constitución. Y otro elemento de violación de la Constitución es que el presidente Medina ha creado ministerios por decreto, que según la Constitución es por ley. No sé si has examinado esos casos. Bueno, si tú me ayudas, el tema de los ministerios por decreto. El decreto él dice el de José Ramón Peralta, el administrativo de la presidencia. Sí. Que le colocó en el decreto, lo hace ministro administrativo y todos los periódicos y medios hablan del ministro administrativo. Y ocurre que por ley solo hay un ministro en la presidencia, que es el ministro de la presidencia, en efecto. Es una especie de primer ministro en el presidencialismo dominicano. Lo que pasa con eso, como jefe de gabinete, y eso no ha sido mandado por ley, y todos los ministerios deben crearse por una ley, y ese no es, aunque incluso en decretos hay viceministros administrativos. Sí. ¿y qué ministro? Y un superministro, entonces. ¿Y qué ministro? Mira esto, la Constitución Dominicana es un trasunto de la Constitución Española en muchas de sus partes. Y eso hizo que en la parte orgánica, que es la parte que organiza el poder, nosotros cambiáramos la terminología, el modelo de la Secretaría de Estado, que es propia del presidencialismo norteamericano, que lo mantiene, al modelo español de los ministerios. En España existen los ministros y existen los secretarios de Estado. Exacto. El secretario de Estado... En Argentina también. El secretario de Estado es, digamos, a un ministro lo que es un director general a un secretario de Estado. Es decir, está por debajo del ministro, es una dependencia del ministerio. Pero en República Dominicana esa cuestión no se... Y la propia ley 247-12, la ley de organización del Estado, tampoco trató ese asunto de la condición de secretario de Estado. Se eliminaron IPU. En la organización del ministerio pueden subsistir Secretaría de Estado. Sí. Secretaría de Estado. Incluso ahora con las urgencias de Argentina, el presidente Macri reduce a la mitad los ministerios e incluye algunos áreas que fueron ministerios como secretaría dentro del Ministerio General, colocando ahí 3 o 4 ministerios en una y creando secretarías. Por el tema de que en Argentina existe un presidencialismo puro. Nosotros, que muchas veces... ¿Qué es eso? Bueno, nosotros muchas veces hablamos de que vivimos en un sistema presidencialista. Y ciertamente un presidente, como dijo don Juan de Trujillo, es un monarca sin corona en República Dominicana. Ciertamente un presidente tiene mucho poder, pero hay muchas áreas de la organización, de la administración pública, en que en términos jurídicos el presidencialismo se diluye. Por ejemplo, en España, los ministros, cuando el gobierno sube, lo crea por decreto. Dice los ministros que quiere, lo refunde, lo mismo pasa en Argentina. Aquí es por ley.
Aquí tenemos una ley, que es la Ley de Defensa de la Competencia, que es inexplicable desde el punto de vista de un presidencialismo. Es decir, esos funcionarios de la Comisión de Defensa de la Competencia, o los nombra el presidente o los nombra el Congreso. Y aquí el presidente tiene que mandarle una terna al Congreso, a la Cámara de Diputados, y de esa terna el Congreso entonces elegir. A pesar de lo cual y de todo ese rigor, no se logran salvar las situaciones engorrosas y cuestionables respecto de la calidad del perfil de los incumbentes. Nanfi, si lo puedes resolver en 30 segundos, si no lo dejamos para otro día. En la discusión, en la prisa, la ley de partidos, se dejó a los partidos que hagan lo que quieran, las direcciones, que las leyes cerradas, abiertas, semi, como quieran. Pero ocurre que se decidió que el proceso electoral, el proceso de los partidos sea interno, que no haya propaganda pública, que sean los locales, todo. Y ocurre que la naturaleza de una primaria simultánea y abierta es integrar a todo el mundo con el padrón de la Junta Central Electoral. Eso que está tan especificado como prohibición en la ley puede ir a un reglamento, pero breve, por favor, que estamos pasados. Esa ley es una ley contraproducente. Esa ley tiene demasiadas expresiones de inconstitucionalidad. Entre ellas esa de secuestrar la democracia interna de las formaciones políticas y servírsela en bandeja de plata a las oligarquías, a las cúpulas políticas. Yo hoy estoy dando una alerta sobre esa ley. Esa ley tiene una disposición en su artículo 47.6 que establece que el hecho de que una persona haga un comentario negativo, mensajes negativos por redes sociales, le hace pasible de ser sancionado con penas de hasta un año de prisión. Persecución penal. Hasta de un año. ¿Tú sabes qué es un mensaje negativo? Un mensaje negativo es, por ejemplo, el tema de la mochila y de Lucía Medina. Claro, porque afecta a una candidata. O sea, que si hubiera sido en medio del proceso electoral, estuviéramos presos todos. Ese es el tema. O sometidos penalmente. Pero sí nosotros estamos yendo la semana próxima al Tribunal Constitucional a poner esa situación en manos del tribunal, porque representa un tipo de ley de mordaza, cortapisa, intimidatoria, que busca amedrentar una de las mayores conquistas de la democracia moderna, que es el Internet. Sí, además cuando estamos despenalizando... Tú has sido el único que ha levantado la voz para cuestionar. Pero yo no me quejo, yo soy como Sísifo. En la mitología griega, yo voy empujando la piedra chin a chin y el proceso se va construyendo. Yo estoy seguro que Internet se va a levantar contra esa decisión. Gracias, Nanfi. Nanfi Rodríguez, abogado de los tribunales de la República, profesor. La trilogía griega, sí. El tipo soy un apasionado del mundo griego. Así es. Gracias, Nanfi. Cambio fuera, Mauricio.